Hola, sean bienvenidos, de verdad, con la mayor cordialidad. Agradecemos su presencia y bueno, quisiera, a nombre de la Iglesia Cristiana, pues decirles que todos son bienvenidos, que es muy grato para nosotros poder expresar las promesas, la palabra de Dios y que pueda hallar cabida en cada uno de nuestros corazones y que pueda generar el fruto que genera la palabra de Dios. Ese fruto es que nuestro corazón lo transforme, ese fruto es que cambiemos, que seamos una nueva criatura, ese fruto es que ahora las personas que anteriormente hicimos pecado, que ahora haya amor en nuestros corazones para dar a los seres que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos. Hoy concluimos, 6 de mayo, concluimos un ciclo de enseñanzas que se estuvo compartiendo y que bueno, el tema que el día de hoy nos corresponde es la paradoja de ser feliz siendo perseguido e injuriado. Se refiere a muchos hombres de Dios que fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados y de muchas maneras fueron humillados. No obstante, en su corazón prevalecía el amor de Jesucristo, o aquellos del Antiguo Testamento, el amor de Dios prevalecía en su corazón. Este ciclo de enseñanzas está titulado como Me gozaré con mi pueblo. ¿Qué gozo podemos encontrar en el caso de este tema, verdad? ¿Qué gozo podemos encontrar en el sufrimiento? ¿Qué gozo, qué disfrute? No somos masoquistas, ¿verdad? El cristianismo no enseña el masoquismo, el que nos agrade sufrir, pero sí hay una enseñanza que quiero compartir en relación a lo paradójico que es tener paz, tener amor, a pesar de sufrir y a pesar de sufrir injurias, de sufrir desprecios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo gozarnos? Me gozaré con mi pueblo. ¿Cómo gozarnos? Y actualmente como cristianos, ¿cómo gozarnos en las dificultades? ¿Cómo gozarnos? ¿Cómo deleitarnos? ¿Cómo pasar todas las pruebas a las que somos sometidos, sean económicas, sean emocionales, sean de carácter familiar? ¿Y cómo podemos nosotros en victoria vencer todo esto? Bien, pues precisamente de esto va a tratar este tema y quisiera que primeramente encomendemos a Dios nuestra reunión y nuestras almas, nuestras vidas, nuestra mente, todo nuestro ser, para que podamos ser bendecidos este día. El más deseoso de bendecirnos es Dios. Yo te pido que tú te concentres, pongas toda la atención para que Dios nos bendiga a todos. Alabado Señor, tú eres, a los que somos cristianos, Señor, tú eres nuestra razón de existencia, Señor. En los momentos difíciles, Señor, en los momentos complicados, tú estás con nosotros, Señor. En los momentos en los que quizá debemos de reaccionar de una forma salvaje, de una forma, Señor, de forma reactiva, de forma, Señor, que quizá deseamos vengarnos, deseamos hacer mal, Señor, nos recuerdas tú que fuiste como un cordero, Señor, más bien un cordero, y que en nada injuriaste a todos aquellos que te escupieron, a todos aquellos que te golpearon, Señor, y el recordarte nos hace ver, Padre, que lo que a veces padecemos es muy pequeñito, Señor, en comparación con todo lo que tú padeciste, Señor. Padeciste por nosotros los pecadores, Señor. Padeciste por personas que no valíamos la pena, Señor, pero que tú nos devolviste la dignidad, Señor. Tú nos devolviste la fe, nos devolviste la esperanza, Señor. Nos devolviste la confianza, Señor, aún en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te suplico que esta enseñanza penetre a lo más íntimo de los corazones. Te pido que haya fruto en lo que se va a explicar. Señor Jesucristo, me pongo en tus manos para que tú nos ayudes. Pongo en tus manos a toda la audiencia y te ruego, así sea al joven como al adulto, al anciano, que no se vaya sin bendición, Señor.
que tu palabra haya cabida en cada corazón, Señor. Te ruego por todo el auditorio, sé que somos tan distintos, Señor, sé que somos tan diferentes y que nuestros contextos son tan distintos, pero a cada uno háblanos en relación a lo que sabes que necesitamos, en relación a lo que sabes que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, que nos va a sacar adelante para que cada uno de los presentes se acerque a ti cuanto antes, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, ayúdame, Señor, a compartir este tema tan importante y ayuda a cada persona a meditar en lo que ha sido a lo largo de su vida, lo que tenga relación con este tema, para que podamos profundizar con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, a ti te ruego, Señor, que tienes todo el poder de mover los corazones. Te ruego que tú metas tu preciosa mano este día, Señor. Amén y amén. Bien, amados, pues lo que rogamos a Dios es que esta enseñanza pueda llegar a lo más íntimo de tu corazón. Y quisiera yo empezar con la siguiente diapositiva, si eres tan amable, hermano. La paradoja de ser feliz siendo perseguido e injuriado. No tan solo decía al inicio que el apóstol Pablo fue el único que fue perseguido e injuriado, sino que es una nube de testigos que están en la Biblia. En el capítulo de Hebreos 11 podemos hacer una lectura y podemos reiterar cada uno de los hombres que fueron perseguidos, que fueron injuriados. No obstante, tomo al apóstol Pablo como un ejemplo digno de imitar. Dice el apóstol Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Reiteramos que esa vez que lo apedrearon, a Pablo lo levantaron pensando que estaba muerto. 3 veces he padecido un naufragio. En una ocasión de uno de esos naufragios, él salió del mar y enseguida que salió del mar llegó a una isla y las personas que estaban allí presenciaron cómo el apóstol, queriendo acercarse a una fogata, le picó una serpiente. Y entonces los hombres se asombraron y dijeron: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Entonces decían: se salvó de la mar, pero aquí la serpiente lo estaba esperando. Pero por supuesto no le hizo daño, ¿verdad? Entonces sale de la mar y Dios lo libra también de morir por medio de una serpiente. Entonces, naufragio, dice: 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Sabemos que los judíos querían matarlo, ¿verdad? Hasta en una ocasión hicieron un voto y ese voto constaba en no comer ni beber hasta hallarlo muerto de los de su propia nación. Entonces, dense cuenta todo lo que este hombre padeció por amor a Jesucristo. Peligros de los gentiles, es decir, de otras nacionalidades. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es decir, había hermanos ahí que encubiertamente entraban para observar, ¿verdad?, cómo vivían, qué hacían. Pues eran falsos hermanos, no eran hermanos reales, verdaderos de la fe. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Recordemos que él tenía su trabajo, ¿verdad?, que era hacer tiendas, y él trabajaba además de llevar el ministerio, de predicar la palabra de Dios y de ejercer su ministerio como apóstol. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, no son todas las que él expresa, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amados, el evangelio es tal que está hecho de parte de Dios, que está calculado, que está diseñado de tal manera, posiblemente con un pedacito de todo lo que leímos, nuestro corazón podría amargarse, nuestro corazón podría maldecir, nuestro corazón podría decir: no, pues yo no puedo sufrir injurias, yo no puedo sufrir que me señalen, yo no puedo sufrir esto, es una carga muy difícil de llevar. Amados,
Es un estándar muy alto. Y ese estándar que el apóstol Pablo nos enseña, amado, él está imitando a su vez a Jesucristo. Él está poniendo los ojos en Jesús, a quien lo abofetearon, a quien lo golpearon, a quien lo escupieron. Y sin embargo, este hombre manifiesta en la parte última la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué no se preocupaba por aspectos ya señalados anteriormente? ¿Por qué no me lastima mucho? ¿Por qué no expresó me lastima mucho que sigan los falsos hermanos, o que le echara en cara a alguno de los que lo dejaron? Porque en su momento también hubo personas que sirvieron con él, pero que lo abandonaron. Y entonces el apóstol en otra parte dice: todos los de Asia me han abandonado. Sufrió tristeza, sufrió Alejandro el calderero, me ha causado muchos males, ¿sí? Entonces, en diversas ocasiones Pablo sufrió tristeza, sufrió golpes, sufrió de todo, amados. Y sin embargo, hoy vamos a ver qué es aquello que a Pablo lo impulsaba a continuar. ¿Qué es aquello tan valioso? ¿Qué es aquello tan importante? ¿Qué es aquello que lo impulsaba? Y a pesar de todas esas cosas, él no hacía sobreénfasis en su sufrimiento. Él hacía sobreénfasis en la preocupación por las iglesias, en la preocupación por las personas. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo, lo que él vio, lo que él observó, que realmente pudo luchar contra todo este escenario? Amados, ¿podemos continuar? Algo paradójico, amados. Hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. ¿Verdad que parece ilógico? Es decir, lo más lógico es padecer, sufrir, ser injuriado. Él fue decapitado, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo te imaginas de una forma lógica que él hubiera terminado? Desanimado, sin esperanza. ¿Cómo te lo imaginas? Después de tanto sufrimiento, de que se apartaron de él los hermanos, de que había falsos hermanos entre ellos. ¿Cómo te lo imaginas de forma lógica, de forma humana? Pues yo me lo imagino ahí frustrado, me lo imagino quizá humanamente hablando como una persona amargada, resentida. Pues a mí, ¿por qué me golpearon? Etcétera, etcétera. Eso es a lo que la lógica nos lleva, ¿verdad? Un pensamiento lógico. No obstante, por eso es paradójico, ¿verdad? Es contradictorio. Pablo, muy a pesar del sufrimiento que vivió, su corazón no se amargó. Podemos explicar más cuestiones. No se amargó, vivió en paz. Pablo realmente con su corazón lleno de amor, con su corazón preocupado por las iglesias, etcétera, etcétera. Siguiente, hermanos, están amables. Ok. Y el título de nuestro ciclo, Me gozaré con mi pueblo, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona, o cómo puede experimentar el apóstol, cómo puede experimentar gozo? Y de hecho, reiteradamente en las epístolas, en las cartas, ¿verdad? Él habla de estar siempre gozosos. Y es un énfasis, el gozo es un énfasis en el pueblo de Dios, amados. De verdad que hace unos días, nuestro hermano Paulino, estaba yo apreciando, meditando en cómo él padeció una cuestión fue atropellado por un camión de transporte, y bueno, le hicieron múltiples operaciones, y la verdad, el hermano ha sufrido. Y meditaba también en que su yerno está recibiendo quimioterapias, ¿verdad? Y en ese escenario se sumaba que su hija también tenía que ir al hospital, ¿verdad? En un cuadro bastante crítico. Amados, y entonces yo reflexionaba mucho acerca de que nuestro hermano, pues fuertemente atribulado, y como que uno piensa, ¿verdad?, que es un momento complicado, y quizás
decir, bueno, Dios, ¿por qué viene todo esto? Y no obstante, cuando nosotros, los cristianos, padecemos de diversas cuestiones, diversos problemas como los que acabo de narrar, nuestro hermano Paulino, amados, verdaderamente, yo pensaba, yo decía, Dios mío, pues repártenos, somos más cristianos, ¿no? Tantito repartidos los problemas, ¿no? Porque se están concentrando fuertemente en la familia de Paulino, pero ver por medio de mensajes o por medio de la plática, ver la fe, ver la confianza, ver que Dios actúa de forma favorable, amados, definitivamente, entonces reflexiono, entonces lo que pienso mucho es en el gozo que produce caminar con Jesucristo, el gozo que se produce muy a pesar de las adversidades. Qué fácil es caminar, sonreír y caminar con gozo cuando todo sale bien. Pero qué honra y qué gloria le da a Dios caminar cuando las cosas son adversas. Y así podría enumerar diversos ejemplos, hermanos de aquí que han padecido, que han estado enfermos, que han padecido hasta la muerte, ¿verdad? Quizá no en persecuciones, pero en enfermedades comunes que te pueden dar a ti, me pueden dar a mí. Y cómo se han mantenido hasta el final, amado. Y entonces recuerdo al apóstol, relaciono todo esto, y entonces quisiera leer este texto que habla sobre el gozo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y vamos a entender más con profundidad por qué el apóstol existe un gozo de que se predique el evangelio. Dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol tenía un gozo tan solo de que se proclamara el evangelio, de que se anunciara el nombre de Cristo, que se anunciara el perdón de pecados, y en esto el apóstol existía un gozo. Y ahorita vamos a entender, más adelante vamos a entender a qué me refiero y a qué se refiere la palabra con ese gozo que el apóstol experimenta. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Saben lo que ocurrió? ¿En qué terminó todo esto? ¿Fue muerto o fue perdonado y estaba en vida? Terminó en muerte, ¿verdad? Así es de que él ya lo sabía, mira que podía ser dos opciones, o por vida o por muerte, pero será magnificado Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. ¿Cuál obra? La predicación, ¿verdad? El ministrar a las iglesias, el corregir por medio de los diáconos, de los ancianos, corregir lo que estaba deficiente. ¿Dónde vamos? En el verso 23. Ok, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. También escribió epístolas desde la cárcel, ¿verdad? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente si les demanda algo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de la salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, escuchen esto por favor, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amados, existía un gozo. Es importante
hacer el énfasis aquí, que él habla de un gozo de la extensión del Evangelio y que él se gozaba. Y vamos a contestar esta pregunta. Amados, ¿por qué producía gozo en el apóstol? ¿Y por qué él mismo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio? Amado, pregunto, ¿el apóstol Pablo algún día estuvo perdido? ¿Pregunto? Por supuesto que un día estuvo perdido. ¿El apóstol Pablo algún día se frustró de que no podía obedecer a Dios? Sí se frustró, no podía, amados, porque fue criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y fue instruido y fue enseñado, y sin embargo, no podía obedecer, amados. Vamos a contestar a esta pregunta, y también vamos a mencionar, aquí el apóstol Pablo sabía lo que significaba estar perdido, es lo que ya mencionamos, en el pecado. Conocía por un lado los religiosos sin Dios, también los conocía. Él fue enseñado a los pies de Gamaliel, muy bien preparado en el conocimiento de las Escrituras, pero también pecador, frustrado por intentar una conducta que agradara a Dios y sin alcanzarlo. ¿Ok? Entonces, a continuación, si me permites, hermano, la siguiente diapositiva. Ok, vamos a reflexionar un poquito acerca de teorías diversas sobre el origen del pecado. ¿Ok? Estas teorías para comprender bien en qué constaba el gozo del apóstol. Si el apóstol estaba perdido, entonces, y si él se gozaba con que predicaran la palabra y se extendiera el evangelio, entonces quiere decir que había algo importantísimo que mostrar. Estas son las diferentes teorías seculares y la bíblica, ¿verdad? Las que explican el origen del pecado. Ok, si eres tan amable, la primera. Bien, la primera teoría dice lo siguiente. El pecado se origina en un principio eterno del mal. Hay en contra el espíritu del bien y el espíritu del mal. Algún día quizá, ¿verdad? Esto lo visualizamos posiblemente en algún programa de televisión, en una caricatura, y que salía, ¿verdad? Es una idea que proviene de esta teoría, ¿verdad? Que salía un angelito y del otro lado salía, ¿verdad? Como Satanás, como un demonio, y entonces ambos trataban de luchar por la persona, ¿verdad? Entonces son dos espíritus que entre sí, ¿verdad? Están en conflicto constante y que bueno, finalmente toda la humanidad está sujeta a estos espíritus, ¿verdad? Argumentos que esta teoría tiene en su contra. No concibe un Dios soberano absoluto, es decir, no se define cuál de las dos fuerzas va a vencer o va a ganar, ¿verdad? Nosotros sabemos bíblicamente que Dios es soberano, ¿verdad? Y que aunque tenga cierto poder el maligno, pero Dios tiene todo el poder. Ok, ahora, esta teoría también destruye la naturaleza del pecado como un mal moral. Es decir, que se está ligado al tercer punto. No existe responsabilidad humana por el pecado, ya que a este aparece como inevitable e ineludible. Es decir, estamos sujetos al bien y al mal y no tenemos remedio de cómo escapar de esa naturaleza. ¿Ok? La segunda, dice esta teoría, también destruye la naturaleza del pecado como un mal moral, espiritual, en el sentido de que hace al pecado prácticamente idéntico al cuerpo material. Ok, en algún momento, no sé si recuerden alguna corriente filosófica en donde el mal se le asignaba a la carne, ¿sí? Donde todo lo que tenía que ver, por eso en algún momento surgió la idea del monasterio, ¿no? De alejarse de todo lo carnal y de todo lo malo, ¿verdad? De todo lo material, y entonces llevar una vida de padecimiento, una vida aislada, y en esa vida se creía que entonces de esa manera podíamos ser santos, ¿verdad? La Biblia no enseña propiamente eso, lo que sí enseña es que seamos santos, pero convivimos o vivimos en un mundo, ¿verdad? Donde yo trabajo con personas que no creen en Dios, tú trabajas con personas igualmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta teoría, solamente es para analizarla un poquito, son varias teorías. La siguiente teoría, si eres tan amable, el pecado como la limitación del ser finito. El ser humano desde que fue creado, lo que está diciendo esta teoría, desde que fue creado, tiene ciertos límites.
No puede ser que el ser humano es inevitable que peque. O sea, está diseñado y hecho de tal manera que por ser finito va a pecar. ¿Ok? Es una visión panteísta. El panteísmo, recordemos que lo que dice es que el creador, la naturaleza, son Dios, ¿verdad? Son el mismo Dios. Y confunde lo moral y espiritual con lo físico o intelectual. El punto número 2 dice, hace imposible eliminar el pecado del universo. ¿Ok? Contradice el concepto esencial del carácter moral. No todos los pecados son menores, son meros actos negativos o como cometidos. Existen actos claros de depravación, transgresión, consciente, revelan una elección voluntaria. Son algunas de las objeciones. La 4 dice, contradice la escritura y la conciencia al negar la responsabilidad humana por el pecado y transferir dicha responsabilidad al Creador. Si Dios te hizo un ser finito, entonces ¿quién es el responsable? ¿Es Dios o eres tú? De acuerdo a esta teoría, lo que está indicando es que si Él te hizo finito y esa característica de ser finito, esa característica hace que tú no seas, que finalmente tú peques, entonces finalmente, ¿quién sería? Es una de las objeciones. ¿Quién sería el responsable si Dios te creó finito? ¿Quién sería el responsable? Dios sería el responsable, ya no tú, ¿verdad? Entonces, lo que creemos nosotros bíblicamente, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero bueno, es una de las teorías que existen, ¿ok? Siguiente, si eres tan amable, hermano. Ok, el pecado como contraparte necesaria del bien. No sé si han escuchado esta teoría, pero creo que esta se escucha más. Ley de oposición o antagonismo. Según esta teoría, no puede haber bien sin mal. También le llaman, creo que dualismo, ¿no? No puede haber bien sin mal, ¿verdad? No puede haber luz sin oscuridad, y etcétera, etcétera. ¿No? Es algo así, esta teoría. La personalidad se conforma por acción de fuerzas o principios opuestos. Casi, casi se escucha a leyes físicas, ¿no? A principios opuestos. A fuerzas o principios opuestos. Argumentos en contra. Esta teoría elimina toda responsabilidad personal, haciendo el pecado una ley impersonal del ser. Es decir, nuevamente, la responsabilidad del ser humano de sus actos no está tomada en cuenta. Dice, en consecuencia del pecado no posee significado moral y no tiene implicaciones para la conciencia. Hace necesario el mal para que exista el bien. Es algo un poquito quizá contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, es una teoría más. Voy a presentar posteriormente la teoría bíblica para que ver cómo realmente está bien conformada. Siguiente, la número 4. El pecado surge como naturaleza sensual del hombre. Es decir, el ser humano tiene alma, tiene, aquí como el diagrama nos enseña, tiene alma, tiene cuerpo. Nuestro cuerpo es la idea que hace rato les manejaba. El cuerpo, ¿verdad? Tiene apetitos, deseos, tiene satisfacción en el mundo material. ¿Y el alma? Una vía de interacción con Dios, virtudes, poderes, afectos, orientados a lo espiritual. Ok, ¿qué argumentos tienen contra esta teoría? Las personas de más edad, cuyas pasiones carnales son cada vez menos intensas, automáticamente serían más espirituales, ¿verdad? Más piadosos. Y esto no es así. Siguiente, las criaturas que aparecen en la Biblia como las más pecaminosas son espíritus caídos, que no tienen cuerpo ni apetitos sensuales. ¿Sí se acuerdan de cuando cayeron, un tercio de los ángeles fue arrastrado por Satanás? Y entonces, esta teoría le atribuye a la carne, le atribuye, ¿verdad?, la sensualidad del ser humano, pero recordemos que cuando cayó Satanás, cuando quiso ser igual a Dios, ¿sí recuerdan que él no tenía carne? Y sin embargo, de esa manera nosotros podemos negar que esto sea así como está escrito, ¿verdad? Como está descrito. Entonces, es más, el tercio de los ángeles cayó y no tenía un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, con eso podríamos contrarrestar esta teoría. Dice, además los pecados más perversos no necesariamente son los asociados a la carne del cuerpo. El orgullo, la malicia, la envidia, la ambición y sobre todo incredulidad y rebelión hacia Dios. Siguiente, por favor.
Bien, esta está muy interesante, muy interesante. Teoría socrática de Weyana. Han atribuido el pecado a la ignorancia. Es posible lograr una vida buena por medio del desarrollo racional interior. Está Sócrates, Platón, John Dewey del siglo XX. La ignorancia es entonces la esencia del pecado, mientras que el reconocimiento es la esencia de la virtud. Para Dewey y Sócrates, el pecado se debe a la ignorancia. Dewey insistió que el conocimiento que se gana a través de las experiencias de la vida, a través de ensayos y pruebas en situaciones problemáticas, tiene un efecto directo en la conducta. ¿Ok? Entonces podemos ya de entrada, podemos reflexionar un poco, ¿verdad? En que la ignorancia, amados, la ignorancia se asocia con el pecado, pero cuando nosotros conocemos las virtudes, ¿verdad? Y esta mente la educamos, ellos dicen que entonces ya es la manera de encontrar, el conocimiento es igual a la virtud, ¿no? Y que de esa manera podemos encontrarla. Tiene algunas, si eres tan amable la siguiente, tiene algunos argumentos en contra. Y escuchemos la primera, es muy importante. La asimilación intelectual de una verdad o idea objetiva no cambia el carácter moral. Es decir, con que tú de una manera, por medio de nuestra mente, entendamos lo que está bien de la ley de Dios, con que entendamos que el adulterio es malo, ¿eso nos va a evitar que algún día caigamos en adulterio? Mentalmente lo podemos saber. Y sin embargo, lo que en la Biblia se enseña es que hay un estado, ya no nos ubiquemos en el apóstol, ubícate en tu persona. Hay un estado en nuestras personas, hay un estado en el que tu mente te dice, no debo contestarle mal a mi madre, pero lo haces. Quiere decir que mentalmente estás educado de tal manera que sabes que eso no es correcto. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Lo haces. ¿Qué ocurre cuando una persona ocupa la mentira? Mentalmente sabes que la mentira está reprobada. Mentalmente sabes, por la regla de oro, que la mentira no la debes ocupar con los demás porque a ti no te gustaría que la ocuparan contigo, ¿verdad? Y sin embargo, se cae en la mentira. ¿Ok? Entonces, con eso vemos que la asimilación intelectual no necesariamente genera en una persona un cambio, ¿verdad? En su vida. Ok, el entendimiento o la experiencia no dan como resultado el dominio propio. Amados, cristianamente o bíblicamente, ¿quién me contesta el dominio propio de dónde proviene? El dominio propio proviene del Espíritu Santo, ¿sí? No es que, amados, con mucho respeto voy a mencionar un grupo X, sea de autoayuda, o sea es más, no mencionamos ningún grupo, tu persona. ¿Algún día tú te has puesto la meta de no decir malas palabras? Ya no voy a decir groserías. Quizás cuando no eras cristiano, o el que no es cristiano a la fecha, ya no voy a decir malas palabras, o ya no voy a insultar a mi esposa, o ya no voy a herir a la gente. Ya no voy a herir a nadie, ya no quiero herir. Me voy a hacer el propósito de no herir a las personas. Amado, y sin embargo, no existe el dominio de la lengua, el dominio de los pensamientos, ¿verdad? Y se vuelve a caer en lo mismo. ¿A qué se debe, amados? Con eso estamos negando la teoría socrática de Weyana, ¿verdad? Porque ellos dicen que a través yo no digo que la inteligencia no haga falta, hace falta, porque cuando ya tú eres transformado, necesitas una formación espiritual, necesitas que te equipe Dios por medio de algún discipulado y que Dios te forme espiritualmente. ¿Sabes qué? Hay ciertas disciplinas, la disciplina de la oración, la disciplina de la lectura de la palabra, la disciplina del ayuno, y muchas disciplinas, y todas coadyuvan y te forman de manera espiritual, de tal manera que tú creces en santidad, de tal manera que tú creces en gracia. ¿Sí me explico? No es que desechemos la inteligencia que Dios nos ha dado, no obstante, no es el vehículo, no es la vía, no es el vehículo para que nosotros salgamos adelante o dejemos el pecado, sino ustedes saben cuál es, que es creer en Jesucristo y que Él nos redimió y que Él nos salvó, y ese es el vehículo
pero no es ni la inteligencia ni la sabiduría, ¿verdad? Porque Dios mismo explica que no fue ese el vehículo que Él dejó, ¿ok? Aquellos que poseen, punto 3, aquellos que poseen los mayores niveles de conocimiento o aquellos que tienen el más alto rango de experiencia, no son quienes consistentemente exhiben el más alto grado de moral. Debiera ser, ¿verdad? Pero quizá somos un poco más, con cierto, ¿cómo podríamos llamarle? Un poquito más sofisticados, ¿no? Pero en realidad, si no se conoce a Cristo, se sigue pecando. El apóstol Pablo, que fue criado a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, y sin embargo, amados, no podía cumplir con todo lo que Dios le pedía. Ok, los cristianos rechazan la teoría socrática de Guayana porque es evidentemente humanística y atribuye al hombre un poder inherente de redención. Yo no necesito redención si yo mismo por medio de la educación y por medio del conocimiento y de hacer un lado la ignorancia, entonces yo ya soy un ser nuevo. Y entonces, amados, yo no necesitaría no necesito redención, no necesito un salvador. ¿Por qué? Si de güey estaba en lo correcto, si Sócrates y si Platón estaban en lo correcto, entonces yo no necesito un salvador, porque me puedo corregir mediante una experiencia diferente, ¿verdad? Y entonces puedo conocer y de repente ya estar en un estado en el que como ser humano no hiero, no guardo rencor, no adultero, no fornico, amados, y eso tú y yo en nuestro diario vivir nos dimos cuenta que sin Cristo no se puede. Sin Cristo, vuelvo a repetir, sin Cristo herimos, sin Cristo nos amargamos, sin Cristo somos groseros, sin Cristo tenemos muchos pecados. ¿Ok? Siguiente, si eres tan amable. Hay una más. Esta dice teoría del rezago evolutivo. Pecado es un residuo de cualidades animales propias de etapas evolutivas anteriores. El pecado es la herencia salvaje que toda persona arrastra consigo. Un autor describe al pecado como una reliquia del animal aún no superada, un resultado del mecanismo del apetito, impulso y acción refleja para el cual aún no se han desarrollado inhibidores apropiados. Perdón aquí por el párrafo que se desalineó. Argumentos en contra. Ver el pecado como un remanente inevitable de tendencias animales no solo implica negar que pecado es pecado, sino también negar que el hombre es hombre. Amados, o eres hombre o tienes todavía un residuo de animal, ¿no? Soy feo, ¿va? Perdón. Pero amado, ¿no es cierto que sin Cristo a veces actuamos como un animal salvaje? Y entonces, a eso se refiere, ¿no? O sea, tratando de justificar el pecado y hablando de cómo evolucionó el ser humano, pues evolucionó en esto y evolucionó en aquello. Yo no creo en la evolución, ¿verdad? Solo lo estoy manejando porque es una teoría. Y evolucionó en que se sienta bien, mira, se sienta más, de una manera más educada y saluda bien padre, bien bonito, amado. Pero y cuando se molesta o cuando por la sexualidad se peca, ¿verdad? Como un animalito, ¿verdad? Entonces, amado, es una teoría más y las de alguna manera necesitaba compartirlas porque de esa manera podemos identificarnos en algunos de los aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, decíamos que a veces se actúa como un animal, ¿no? ¿Verdad? O cuando herimos, cuando hablamos, y wow, ahí dejamos todo la educación y todo, ¿verdad? Y entonces nos sale eso, ¿no? Y hasta los que vivimos ahí o los que nos ven dicen, wow, no hombre, ¿verdad? Ok, entonces, como una olla express, ¿no? Ok, entonces aquí terminamos las teorías, nos pasamos a la cuestión bíblica rápidamente, hermano, si eres tan amable. Ok, los seres humanos tenemos voluntad, yo pregunto, ¿sí? Tenemos voluntad, ¿verdad? Nadie nos forza a nada, amado. Podemos ser seducidos, pero nadie nos forza a nada. Tenemos voluntad, es lo que creemos nosotros bíblicamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una personalidad racional, libertad, consciente de la voluntad, elección de la acción. Es decir, nosotros elegimos lo que nosotros queremos, ¿no?
eh, puede haber una acción moral para que se pueda juzgar si es moralmente buena o moralmente mala, y entonces le agregamos la libertad tuya de escoger, y entonces vemos, se le determina si es buena o si es mala, ¿verdad? Si obedeciste, ponemos el enojo, ¿verdad? El enojo no, mejor ponemos cuestiones de fornicación. La fornicación, ¿verdad? Es como tal una acción moral. La fornicación, más tu libertad de escoger la fornicación, entonces ya podemos decir si es obediencia o es desobediencia a Dios, ¿verdad? Si es que uno fornicó, entonces estamos en desobediencia, ¿verdad? Y lo asociamos con un castigo, ¿ok? Y si la persona se guarda de la fornicación, moralmente está en este rango, ¿verdad? Está en esta parte del diagrama, en la obediencia. Y entonces tendrá una recompensa. No propiamente que ganemos el reino por obras, pero solamente para ilustrar que todos nuestros actos son sujetos a que Dios, ¿verdad? Nos muestre qué está bien, qué está mal. Existe una ley moral de Dios, los 10 mandamientos y más leyes que la Biblia tiene. Pero para todos estos, para que se juzgue como pecado, necesita la voluntad de una persona, ¿ok? Entonces, el mal moral existía con anterioridad a su primera aparición con la raza humana. ¿Dónde existía el mal moral? Antes de que apareciera en la raza humana. ¿Dónde? Ok, desde Lucifer, ¿verdad? Desde Satanás, que quería desde ahí, anterior a la raza humana, ¿verdad? Cuando Adán fue tentado, ¿por quién fue tentado? ¿Por quién? Fue tentado por Satanás, ¿verdad? Ok, entonces, ahí está ser moral, ser inteligente, y eso es lo mismo que está del lado izquierdo. ¿Podemos continuar, hermano, por favor? Ok, Satanás guió la primera rebelión, ¿verdad? Esa rebelión se dio en el cielo, ¿ok? Y posteriormente, es un tercio de ángeles que fueron arrastrados. Primeramente Satanás, o Lucifer, ¿verdad? Primeramente, originalmente, era bueno, ¿verdad? Hasta que dice la Biblia que se halló en él maldad, pero anteriormente él era bueno. Ok, entonces caída en el cielo está en 2 de Pedro 2:4. Posteriormente, el tentador en forma de serpiente hace caer a Eva. Eva le comparte del fruto a su esposo y después los dos, amado, los dos caen de la gracia de Dios. ¿Qué consecuencias hubo? ¿Qué consecuencias hubo? Pues hubo varias consecuencias. Bueno, recordemos que decía la mujer, decía Eva, que ese fruto era, ¿no se acuerdan qué decía? Que era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Tuvo deseos físicos, codició esa fruta, ¿verdad? Una influencia social en relación a esa persona que le sedujo y no quiso. ¿Tuvo voluntad Eva de no caer en el pecado? A ver, ¿quién dijo que no? Sí, ¿verdad? Tenía la voluntad de decir, ¿sabes qué? Es que Dios dijo que no. Pero ella aceptó, ¿ok? Adán tuvo la manera de no subordinarse o de no aceptar lo que le invitaba a su esposa. Tuvo la libre voluntad de decirle a su esposa, ¿sabes qué? A Eva, ¿sabes qué, Eva? Pues yo lo lamento por ti porque pues no quisiera estar en tus zapatos, pero yo no voy a comer, ¿verdad? Tuvo la voluntad y no obstante él, pero mira, rapidito comió del fruto que no tenían que comer. Siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias hubo? Miren, desde ese entonces hasta el día de hoy, el ser humano, desde la caída hasta el día de hoy, los que estamos presentes, si nosotros pecamos, nos hacemos esclavos del diablo, esclavos de Satanás. Desde aquel entonces perdieron la gracia divina, Adán y Eva. Se apareció la muerte física, ¿verdad? Aunque eran seres que necesitaban alimentos, entienden que eran seres que tenían que sustentar sus fuerzas, ¿verdad? Nuevamente, pero hubo una muerte física, pero también una muerte espiritual, que es
a la que denominamos una separación de Dios. ¿Ok? Y entonces, existencia previa de Satanás, más la libertad del hombre, o sea, él fue el que tentó, ¿verdad?, para pecar, Satanás. Y si le sumamos la libertad de Eva, entonces fue lo que ocasionó la caída del ser humano. Amados, desde aquel entonces de Adán y Eva hasta el día de hoy, existe lo que se le llama así pecado original, que es una tendencia del ser humano a hacer lo malo. ¿Ok? Hay textos por ahí que mencionan algo diferente, pero es dentro de los cristianos lo que toda la comunidad cristiana cree. Obviamente se difiere con el pecado original de la religión oficial, porque el pecado original de la religión oficial cambia en el sentido de que se bautizan a los niños, ¿verdad? Y entonces ya de esa manera es quitado el pecado original, ¿verdad? Ok, lo que el cristiano cree es que el pecado original Dios lo quita, y lo que Dios te da es una naturaleza pues espiritual para que no tengas esa tendencia a caer en el pecado. ¿Ok? Siguiente, si eres tan amable. Ok, vamos a repasar estas definiciones de pecado. Dice, en el hombre surge con el abuso de libertad por parte de criaturas inteligentes y responsables. Otra definición más de pecado son actos de rebelión cometidas a pesar del conocimiento explícito de la voluntad de Dios. No son debilidades, no son limitaciones, no son defectos, no son errores de juicio del ser humano, sino es pecado, ¿verdad? Vuelvo a repetir, abuso de la libertad que Dios nos da. ¿Dios nos hizo libres? Sí, pero esa libertad no es para pecar, ¿verdad? Sino esa libertad es para amar a Dios, ¿ok? Entonces, son actos de rebelión cometidas a pesar del conocimiento explícito de la voluntad de Dios. A pesar de conocer lo que Dios nos dice que está bien o lo que está mal, cometemos lo que está mal. Eso se llama pecado, ¿verdad? Hay más definiciones. ¿Puedes ponerlas, por favor? Ok. La naturaleza del pecado. El pecado definitivamente implica la sustitución del yo en lugar de Dios como el fin último de la vida. Cuando ese lugar nosotros lo usurpamos y nuestra voluntad importa más que la de Dios, Dios dice no adulterarás, pero entonces mi voluntad, ¿verdad? Quito a Dios de ese lugar, del trono de mi corazón, y entonces me coloco mi voluntad. Entonces, de esa manera estoy usurpando el lugar de Dios. Y de esa manera, seguramente, ¿verdad?, cometemos pecado. ¿Ok? ¿A qué más con qué más se relaciona el pecado? Se relaciona con el egoísmo, apartarse de la ley de Dios. R. Niebuhr plantea el pecado como orgullo, distanciamiento con Dios. Juan Wesley dice que el pecado es una transgresión voluntaria a la ley. Incluye actitudes, escuchen bien, actitudes, inclinaciones y tendencias que guían a la transgresión voluntaria. Es a lo que le llamamos pecado original. Involucra la libertad y da significado a las advertencias y mandamientos bíblicos en cuanto al pecado. Ok, entonces es realmente transgredir la voluntad de Dios, ¿verdad? Incluye actitudes, etc. Bien, en el Antiguo Testamento el pecado significa ruptura entre el individuo y Dios, distanciamiento debido a la desobediencia. ¿Ok? Siguiente, hermano. Ok, con esta terminamos esta parte del pecado. Consecuencias del pecado es la muerte para toda la raza humana. El mundo es visto como pecaminoso y corrupto. El pecado es visto como muerto al ser humano, muerto en delitos y pecados. Es como la muerte, ¿verdad? Muerto en delitos y pecados. La culpa y el castigo son consecuencia del pecado. Definiciones de pecado: perder el objetivo. En otra forma de expresarlo es fallar al blanco. Por eso se pone aquí un blanco, ¿verdad? Porque pecar es fallar al blanco, es perder el objetivo. El pecado es la falta de comunicación con el Padre. El pecado es oscuridad en oposición a la luz. El pecado es esclavitud en oposición a la libertad. El pecado también es visto como incredulidad.
el pecado, el nuevo nacimiento del Espíritu es necesario para todos. La mentalidad de la carne está en antagonismo con Dios. Ok, ¿puedes nada más poner la siguiente para saber qué sigue? Ok, los antecedentes de la humanidad tienen aplicación en la vida del apóstol Pablo, también en cada uno de los presentes. Ese antecedente y esa tendencia que explicamos en las diversas teorías de la caída del ser humano, ¿sí? Ese pecado original tiene aplicación en el apóstol, pero tiene aplicación en nuestras vidas, ¿ok? Esa tendencia a hacer lo malo, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué razón se gozaba? Y decía que se gozaría aún, y aún me gozaré, dice, porque por pretexto, pero se está predicando, por pretexto o por verdad, pero Cristo es predicado. Amados, el apóstol Pablo, vuelve a hacer énfasis, sabía lo que era estar perdido. Sabía lo frustrante que es querer portarse bien y no lograrlo. Sabía lo que era esa tendencia a hacer lo malo constantemente. El apóstol Pablo sabía y conocía gente de la sociedad de aquel entonces, que no dista mucho de si en aquel entonces a la sociedad le llamaban que era que era depravada, ¿verdad? Y que era corrupta, pues imagínate 2000 años después, ¿verdad? La sociedad corrupta, la sociedad sucia, ¿verdad? Entonces, amados, ¿por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis en el gozo que puede producir anunciar el Evangelio? ¿Por qué él hablaba de ese gozo? ¿Y por qué se sacrificaba tanto? ¿Y por qué padecía tanto? ¿Y por qué se forzaba tanto a viajar y hacer viajes extenuantes en barco que duraban muchísimos días? ¿Y por qué lo hacía el apóstol, amado? Porque sabía que cada ser humano en diferentes ciudades necesitaba conocer el Evangelio. Sabía que si no había nadie que les predique, esa gente se iba a perder eternamente, eternamente. Y que Jesucristo ya había muerto para abrir el acceso a las personas a conocerlo. Y entonces sabía que toda persona necesitaba una transformación. Sabía que toda persona, así como Nicodemo, cuando Cristo le predicó, necesitaba nacer de nuevo. Entonces Cristo sabía que esa naturaleza, desde la caída de Adán y de Eva, era necesario que fuese quitada en cada uno de nosotros. Si Cristo no quita esa naturaleza, amado, ahí nos quedamos pecando y pecando y pecando. Dios quita esa tendencia a hacer lo malo y pone su Espíritu Santo, y entonces esa persona puede dejar de pecar y puede ser libre, que es lo que Cristo quiere. Entonces, por eso era tan importante, por eso era tan valioso, es tan valioso para los cristianos y en aquel entonces para el apóstol, por eso era tan valioso extender el reino. Porque decía, los de Macedonia ocupan un Salvador, los de Italia, que había varias ciudades mencionadas en la Biblia, y entonces de esas ciudades él decía, necesitan a Jesucristo. Amado, tú eres el mayor ejemplo que yo puedo ocupar en este momento que te estoy predicando. Tú eres el mayor ejemplo que te puedo exhibir, que te puedo demostrar. Tu persona es el mejor ejemplo que tengo, con tu conciencia, con cómo te ha ido en la vida, para que te des cuenta que necesitas un Salvador. Que si Dios no viene a quitar tu naturaleza, tu tendencia a hacer lo malo, que si Dios no viene a perdonar tus pecados, amado, vas a quedar así. Pecado, decía ahí una definición del Antiguo Testamento, es apartado de Dios. Y Dios no quiere que tú estés apartado de Él. Él quiere, Él anhela, Él desea que tú estés en comunión con Él. Por eso es tan importante el Evangelio, amado. Por eso es tan importante que el apóstol se gozaba en extender el reino. ¿Sí eres tan amable, hermano? ¿Ok? No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero está la orden en la memoria por si ustedes necesitan. Esta es una narración, es un rey. Y ese rey, a ver, se las voy a leer de forma muy rápida, para no fallar en ningún detallito, si me lo permiten.
narración para comprender la naturaleza caída. El rey y sus dos hijos. Había una vez un rey que quería que sus dos hijos crecieran como caballeros corteses o cortesanos, y de maneras finas. Pero cuando eran jóvenes, su comportamiento lo hicieron pensar que difícilmente lograrían dicha meta. El rey cuestionó a los muchachos con esta proposición: supongamos que un hombre desea que su hijo llegue a ser un caballero. ¿Podría ser de él un caballero con el entrenamiento y la educación apropiados? El primer hijo contestó: de seguro que sí. Con entrenamiento correcto, el padre podrá hacer el muchacho lo que él quisiera. Hacer del muchacho lo que él quisiera. El segundo hijo declaró: no, estás equivocado. Ninguna cantidad de solo entrenamiento puede producir un caballero. Viendo el rey que no se ponían de acuerdo, les dio a los muchachos un mes para pensar y estudiar. Luego ellos serían convocados para venir delante del rey y cada uno trataría de probar su caso. Al que lograra probar su caso, el padre le heredaría el trono una vez que pasara al otro mundo, es decir, cuando muriera, ¿verdad? El primer hijo decidió repensar el asunto meditando en una taberna, pidió una bebida, probablemente una Coca-Cola. Para su sorpresa, vio que quien le servía era un gato vestido con el uniforme de mesero, caminando en sus dos patas traseras. Ajá, se puede entrenar un gato para ser mesero. Bien, el primer hijo vio que tenía el argumento que no podía fallar. Le compró el gato entrenado al dueño de la taberna, le costó mucho dinero, pero no importaba porque pronto sería rey. El segundo hijo vio lo que había pasado. También él pensó que su hermano tenía un argumento irrefutable y que pronto luciría la corona del rey. El segundo hijo también quería ser rey, pero ¿cómo competir con un gato entrenado de mesero? Y bueno, así que un día, caminando triste por la calle, pensando en el trono, vio algo que lo hizo sonreír. Llegado el día de la audiencia ante el rey, el primer hijo presentó a su gato entrenado. El gato estaba vestido con atuendo real, caminó en sus patas traseras y delicadamente le sirvió al rey un plato con chocolates. Lo siguiente que el elegante y entrenado gato iba a servir al rey era el té. Pero justo al momento en que se acercó al rey con el té caliente, el segundo hijo abrió una caja que llevaba y la vació en el piso. 5 ratones salieron corriendo buscando abrigo. El gato elegante y entrenado derramó el té y quemó al rey. En sus 4 patas se lanzó sobre el ratón más cercano, abrazándolo, gruñendo y disfrutando su comida favorita. Ok, hasta aquí está. Amados, es un sencillo relato que ilustra, si yo le preguntara en este momento a cada uno de ustedes, ¿y qué podemos comprender de este relato? Hay una naturaleza en el gato, ¿verdad? Y su naturaleza en ese momento saltó, ¿verdad? Amados, sin el Señor Jesucristo, nosotros tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Si Él no viene a nuestras vidas, no podemos redimirnos a nosotros mismos, decirnos vamos a portarnos bien, porque ya hemos pecado. De esos pecados que ya hemos hecho, ¿quién nos redimiría? Nos tiene que redimir Cristo, ¿verdad? Y no es posible que nosotros tengamos la voluntad de portarnos bien. ¿Alguno de ustedes, pregunto yo, con toda humildad, alguno de ustedes algún día intentó dejar de decir malas palabras, o intentó portarse bien, o intentó dejar el alcohol por su voluntad y no lo logró? ¿Alguno de ustedes le pasó? ¿Verdad que sí? Intentar, ¿verdad? Y además, dense cuenta que lo que hace Dios es una obra mucho más allá de que un ser humano deje el alcohol, ¿verdad? A lo mejor alguien deja el alcohol, pero las malas palabras no. A lo mejor alguien deja el alcohol, la drogadicción, pero no deja el adulterio y piensa que es algo, ¿verdad?, lícito. Amados, pero dense cuenta de la vida cristiana. La vida cristiana es un conjunto de una vida que humanamente no se puede llevar, ¿verdad? Porque tiene que ver con el Espíritu Santo, porque tiene que ver, a ver, ¿quién de ustedes puede comprar amor, gozo, paz, paciencia? ¿O cómo la podemos obtener?
Es un fruto del Espíritu, amados. ¿Cómo la podemos obtener? Es mediante Dios, ¿verdad? Solamente es mediante Dios, ¿ok? Entonces esa naturaleza, así como el gato, amados, esa naturaleza caída que desde Adán y Eva están, amado, la única manera es mediante Cristo. Hay una naturaleza que no podemos quitar. Cristo puede transformarnos en otra persona, quitar la tendencia a hacer lo malo. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo tuvo que ser transformado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo fue? ¿El apóstol Pablo fue transformado? Sí fue transformado, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente cuadro comparativo, si eres tan amable, hermano. El apóstol Pablo, antes, ¿a qué se dedicó, amados? Pusieron a sus pies las ropas de Esteban, al que apedrearon. Y él consentía en su muerte, es decir, decía, estuvo bien, porque blasfemó, ¿verdad? Porque decía que estaba viendo al Hijo de Dios, a Jesucristo al lado del Padre. Entonces él consentía en su muerte. Estuvo bien que lo mataron, a ese farsante, ¿verdad? Y acá, después de que de que Dios lo transforma, de que él se convierte a Cristo, ¿qué hacía Pablo? Predicaba en las sinagogas, ¿verdad? Y la gente así como espantada, ¿no? Imagínate aquí a un personaje conocido en toda la ciudad, y que sepas que arrastra a los judíos y los forza a blasfemar, y que se viniera a congregar con nosotros. Te ibas a cambiar de acá para acá, ¿verdad? No, yo no quiero saber nada aquí de este hermano, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo estaba transformado, y lo que él deseaba era predicar, y decían los hermanos, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Amados, le tenían miedo, ¿verdad? Su transformación fue tan notoria que tenían pavor, ¿verdad? Siguiente, pues, si eres tan amable. Ok. Dice Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y después viene la conversión del apóstol, ¿verdad? Y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y dice Pablo, y como yo no viese por la causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que iban conmigo, vine a Damasco. Entonces un hombre llamado Ananías, varón piadoso, ¿verdad?, de buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, dice el apóstol, y de tal manera que él se convierte, el apóstol, se convierte a Jesucristo, y entonces ese hombre que asolaba las ciudades, ¿verdad?, en contra de los cristianos, y que también entre los judíos parecía que tenía todo el apóstol, amado. El apóstol Pablo era una persona bien educada, bien enseñada, y sin embargo, él se da cuenta que no estaba en esa educación, no estaba la libertad del pecado. Se da cuenta el apóstol que no estaba en la religiosidad, la libertad de los pecados. Se da cuenta que no estaba la salvación, que no estaba el agradar a Dios en esa forma de vida que llevaba. Si quieres pasarle, hermano. ¿Saben qué? El apóstol Pablo, ¿qué fue? Filipenses 3, 4 y 5 dice así, me paso al verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, amados. Pero dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo sabía que no estaba en la educación, sabía que no estaba en la religiosidad, sabía que no estaba en los ritos, sabía que estaba la salvación solamente en
en Jesucristo, amado, quien podía lavarle de todos los pecados, quitar esa naturaleza caída y entonces llenarlo de los frutos del Espíritu Santo, llenarlo de su espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Porque humanamente, amado, al principio leímos todo lo que soportó el apóstol. ¿Quién soportaría tantos azotes? ¿Quién soportaría todo lo que él soportó sin amargarse? Por el amor, por la excelencia del amor de Cristo, amado. Por eso él pudo soportar. Hasta aquí podemos recapitular algunas cuestiones. El apóstol Pablo hablaba de que se gozaba de que predicaran el Evangelio porque él sabía lo que era estar perdido, amado. Y porque sabía que cada ser humano necesitaba esa salvación. Y entonces, aunque él padecía, él se gozaba de saber que Macedonia ya conoció al Señor, y que la provincia de Acaya ya conoció al Señor, y que Asia Menor está conociendo al Señor, y que Corinto, y que Filipos, y que todas las ciudades, ¿verdad?, geográficamente de esa antigua época, que todas esas ciudades estaban conociendo al Señor. Y entonces él se gozaba, amado. ¿Tenía razones para gozarse Pablo? Por supuesto que sí, amado. El día de hoy es la razón, aunque no padecemos como el apóstol, pero es la razón de que hoy te predicamos el Evangelio de Jesucristo. Esa es la razón, porque sabemos que en nuestras vidas hay padecimientos. Cuando en una familia no hay armonía y hay gritería, cuando en una familia hay adulterio, cuando en una familia hay desobediencia de los hijos, falta de respeto, cuando en una familia, amado, hay malas palabras, cuando en una familia hay malos tratos, el Señor y el apóstol, ¿verdad? El apóstol sabe la necesidad que hay en cada uno de los hogares presentes o aquí representados con ustedes, amados. Y la manera que Dios quiere mostrarte para que no sigas, ¿verdad?, como ese gato que vuelve a su naturaleza, lo que Él desea es que conozcas de Jesucristo. Y mediante Jesucristo seas una persona libre de esa naturaleza caída, seas una persona llena del Espíritu Santo y puedas ser una persona como el apóstol, una persona transformada, ¿verdad? De ser una persona que odiaba a los cristianos, a ser una persona que ahora amaba predicar y él se hacía pedazos por toda Asia Menor y por todo el territorio de aquel entonces geográficamente representado, ¿verdad? En la parte de Israel, hacia el norte, hacia donde está Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, a la izquierda, Perge de Panfilia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas zonas, amado, el apóstol llevaba el Evangelio porque deseaba que conocieran la única manera de que su alma fuese redimida. Por eso él se gozaba. Amado, hay algo más por lo cual el apóstol se gozaba. Y ese algo más es el que tenía una esperanza. Y esa esperanza es del cielo. En lo posterior vamos a hacer una enseñanza para hablar exclusivamente del cielo. Yo solamente lo retomo como una esperanza viva. Si quieres pasarte, por favor, hermano, vamos a pasar varias diapositivas hasta que llegues a una chica que está nadando. Dale más. Bueno, puedes pasarte. Yo te digo cuando ya. ¿Sale? Ahí está bien. Ok. Vamos a ilustrar un poco la idea del cielo. ¿Sí? Ilustrando esta verdad del cielo. En 1952, Florence Chadwick dijo: todo lo que podía ver era la niebla. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. 35 kilómetros entre la isla de Catalina con California. ¿Ok? 35 kilómetros. Había nadado por 15 horas. Y de repente, el clima, desafortunadamente para ella, era la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha en ambos sentidos. Era una mujer muy aguerrida, era una mujer muy fuerte, pero el día que iba a cruzar de la isla Catalina a California, ese día hizo mucha niebla. Y entonces no podía ver más que el bote y se sentía, imagínate, 15 horas nadando, exhausta, casi muerta, ¿verdad? De la sensación, hacía frío. Y entonces ella pidió finalmente que la subieran al bote y cuando se dio cuenta
de que estaba a menos de 1 kilómetro de la costa, se lamentaba, y ella expresó lo que les acabo de leer. Perdón, expresó esto, lo que está entre comillas. Todo lo que podía ver era la niebla. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. ¿Qué significa para el creyente? Para los creyentes esa costa, esa ribera, es el Señor Jesucristo. Y estar con Él en el lugar que prometió para nosotros, donde viviremos con Él para siempre. ¿Sí? Amados, por supuesto que el Señor Jesucristo dejó un motor. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no pensaba en el cielo cuando estaba padeciendo? El apóstol Pablo dijo, porque esta leve tribulación produce un cada vez mayor peso de gloria. El apóstol cuando padecía, cuando lo azotaban, cuando estaba en la cárcel, pásate a la imagen de padecimientos, hermano. Pásate a la imagen de padecimientos en la cárcel, ¿verdad? Acá estaba en una escalinata y de ahí él produjo un discurso, pero acá está saliendo de la mar, ¿verdad? Y allá está en el cepo con Silas, y dice la palabra que a medianoche cantaban himnos a Dios y los demás presos los oían. Y de repente se hizo un terremoto de tal manera que todas las prisiones de todos se soltaron, ¿verdad? Y entonces el carcelero se quería matar. Y dice, pues, ¿qué le quedaba a él, verdad? Y le dijo Pablo con Silas, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí, todos estamos dentro de la cárcel. El carcelero se convirtió con todos los suyos, amado. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que hace Dios. Pero Pablo no estaba deprimido en el cepo, no estaba lamentándose, ¿para qué escogí ese camino? Y Silas no estaban ahí diciendo, ay, pues qué amarga vida, ¿cuándo saldremos de aquí? Amado, estaban entonando cantos al Señor. Entonces eso demuestra el gozo, no porque diga el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre, sino porque él en su vida estaba demostrando que se puede vivir con gozo, muy a pesar de los momentos que vivimos. Que se puede vivir triunfante, que se puede vivir en victoria, muy a pesar de los momentos difíciles, amado. Y eso nos debe quedar muy claro. Nos debe quedar muy claro, como la chica que vimos, Florence Chadwick. Y entonces nosotros pensar que si tenemos una tribulación, si tenemos una dificultad, amado, no va a ser toda la vida. Que tenemos una eternidad por delante y que Dios, Jesucristo, prometió estar con nosotros en ese lugar y dijo, voy a preparar morada para vosotros. Amado, y Él es verdadero. Y por supuesto que vamos a hablar más adelante, dentro de otro ciclo de enseñanzas, vamos a abordar muchos detalles del cielo. ¿Será importante conocer detalles del cielo, amado? Claro que sí. Imagínate a unas personas, a las que fueron a la luna, ¿no? Y que jamás les dijeran qué condiciones hay ahí, toda la información acerca de la luna. Y es solamente un viaje, ¿verdad?, que se hizo hace muchos años. Ahora nosotros, ¿qué es lo que Jesucristo nos prometió estar con Él en el cielo? También debemos tener información sobre el cielo, ¿verdad? Es un motor, esa preciosa esperanza, por supuesto que motivó muchas veces al apóstol al estar encarcelado. Una vez decía, lo apedrearon y pensaban que estaba muerto y lo levantaron y tenía vida, ¿verdad? Todo lo que él padeció, amado, entonces fue motivado muchas veces por el cielo. Le motivaba el mensaje que era tan importante. Le motivaba que había una humanidad perdida. Le motivaba que conocía gente como tú y como yo con muchos problemas, con dificultades y que necesitaban el perdón de Dios, pero también le motivaba el cielo. ¿Sabías que el apóstol estuvo en el tercer cielo? Dice, si quieres poner el texto, hermano, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Ahí ya pasaste, hermano, ahí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Amado,
Fue arrebatado hasta el tercer cielo el apóstol. Nadie le contó, él estuvo en ese lugar y oyó palabras inefables, gloriosas, que el hombre no puede expresar, que el hombre no puede decir. Es un lugar real. Y entonces el apóstol tenía esa esperanza en su pecho. Amado, y hoy tú eres invitado también a tener esa esperanza en tu corazón, a tener esa esperanza en tu pecho, y sepas que lo que vivimos aquí no es lo más hermoso, que aquí Dios nos ayuda a vivir una vida, ¿verdad? Pero que hay una esperanza de un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá clamor, donde no habrá dolor, ¿verdad? Y de eso estaremos hablando en algún ciclo, de una manera, en una forma breve, ¿verdad? Pero hoy, para mí era importante mencionarte los argumentos que tenía el apóstol Pablo, lo paradójico que se convierte que una persona pueda ser feliz, pueda tener gozo, muy a pesar de su contexto, muy a pesar de enfermedades, muy a pesar de cuestiones económicas, y que te puedas regocijar en Dios. Hay una perspectiva diferente también que algunos libros manejan sobre el cielo, y se refiere a que nosotros aquí en la tierra podamos presenciar momentos preciosos, majestuosos, donde Dios nos suministra de su Espíritu Santo para salir adelante, ¿sí? Esa perspectiva también es, muy adecuada en el sentido de que nos ayuda a percibir cómo Dios está con nosotros, ¿sí? Yo recuerdo el ejemplo que mencionaba yo hace ratito, hermano Paulino. Qué difícil y qué cosas tan adversas, ¿verdad? Enfermedades, se han combatido accidentes, pero cómo vivifica Dios el corazón de mi hermano, de su familia, de los que le rodeamos, ¿verdad? Cómo Dios bendice en medio de esas dificultades. También recuerdo con mucho agrado, con mucho respeto a un pastor que aquí nos estuvo enseñando, y él decía, enfocaba al cielo, y él decía que tenía un pedazo de cielo en su hogar. Amados, y verdaderamente a lo que se refiere esa armonía, ¿verdad? A ese lugar donde no es hostil, ese lugar donde está lleno de bendiciones, ese lugar donde hay armonía, decía, ese lugar donde hay bendición, ese lugar donde conjuntamente amamos a Dios, es un lugar donde bendición tras bendición, ¿verdad?, nos abraza, y es un lugar, a más de ser un lugar acogedor, ¿verdad?, es un lugar precioso y del que todos podemos disfrutar si verdaderamente deseamos vivir para Dios. Amados, básicamente, ¿quieres pasarle nada más, hermano, para ver si no hay algo que se me esté? Ok, este texto ya lo leímos, yo se los mencioné. Ok, solamente menciono algunos de los epitafios que en Roma, en la parte de las catacumbas, que eran como túneles por debajo de la tierra, aunque padecía esta gente, dicen que eran muy pálidos porque recibían muy poca luz, ya que se la pasaban normalmente en la oscuridad. Sufrían mucho, amado, no tenían libertad de adorar a Dios. Ahí en los túneles había un lugarcito donde se juntaban varias personas, ahí tenían su culto y tenían que estar escondidos allí en las catacumbas. Y sus epitafios, amado, dicen como estos ejemplos: en Cristo Alejandro no está muerto, sino vive. Uno que vive con Dios es el segundo epitafio. El tercero, él fue llevado a su morada eterna. Posteriormente hablaremos, ¿verdad?, del cielo, de cómo es, de algunos detalles, de algunas características que necesitamos saber, pero importante ver que todos estos cristianos que padecieron en las catacumbas también tenían esa esperanza en su corazón, amado, y que esa esperanza les llevaba a morir por Cristo. Tú recordarás en ese libro del Mártir de las Catacumbas, un gladiador llamado Máser, ¿verdad? Y que ese gladiador mató hasta leones, pero cuando le dijeron mata a tu prójimo,
él tiró su espada. Y entonces lo mataron, ¿verdad? Y entonces, jovencitas que narra el libro del mártir de las catacumbas, que murieron alabando a Dios. Y la gente, los espectadores, incluso soldados romanos, se maravillaban y decían: ¿cómo pueden morir así los cristianos? Quiero saber cuál es el secreto de los cristianos. Amado, el secreto es la fe en Jesucristo. Ese es el secreto, y de que tendremos vida con Él por toda la eternidad, amado. Qué preciosa vida es la que Él nos da. Hermanos, pueden pasar, son tan amables. Qué preciosa es la vida que Él nos concede. ¿Será importante que tú prediques el Evangelio, amado? ¿Será importante que si tú no has tomado en serio el Evangelio, lo tomes en serio el Evangelio? Te des cuenta en tu propia vida cómo el pecado ha generado estragos, ha generado consecuencias. Nos podemos gozar aún a pesar de las dificultades. Nos podemos gozar aún en la enfermedad. Podemos, como el apóstol dice, estad siempre gozosos. Estar alegres, ¿verdad? Contentos con lo que Dios nos concede, con lo que Él nos da. Hay algunos de nosotros que hemos tenido tristezas, ¿verdad? Dificultades, cosas que no son tan ideales como nosotros pensábamos, y sin embargo salimos adelante. ¿Cómo nos llegan, verdad, los problemas económicos? Es una lucha diferente, ¿no? Imagínate a los mártires de las catacumbas, huyendo en todo momento, saliendo unos cuantos por comida para repartirla entre muchos, no disfrutando de la claridad del sol, sufriendo ahí como unos roedores en la parte de abajo de Roma, amado. Y sin embargo, gozarse en las alabanzas, sin embargo, adorar a Dios en sus reuniones, sin embargo, apreciando a sus padres, apreciando a sus hijos, amándose día tras día, día tras día. Verdaderamente es un pedazo de cielo, un hogar en donde hay armonía. Y Dios te invita a eso. Él sabe que tú solo no puedes construir ese pedazo de cielo, pero Él te puede dar todo lo necesario para que tú disfrutes en esta vida. No que seamos masoquistas y que disfrutemos el sufrimiento, sino que el sufrimiento sea muy poca cosa comparado con la presencia de Dios. Que la soledad sea muy poca cosa comparado con el amor de Dios, con la comunión con Dios. Que la economía difícil sea muy poca cosa como para apagar nuestro rostro una sonrisa. Que las dificultades sean muy poca cosa como para desanimarnos. Que podamos tener el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si el apóstol en naufragios, y si el apóstol en hambre, en sed, en muchos ayunos, en desvelos, en naufragios, apedreado, y sin embargo él jamás se amargó, jamás se desanimó, jamás se puso rebelde contra Dios, jamás se rebeló contra Dios, amado. Nosotros nos cansamos a veces, quizá nos cansamos en nuestro hogar, nos volvemos muy irascibles, nos volvemos muy reaccionantes ante los maltratos. Amado, lo que Dios desea es habitar en cada uno de nuestros corazones. No pierdas la esperanza, amado. Como esa chica Florence Chadwick,
Si hubiera visto la costa, si lo hubiera visto que estaba ahí a menos de 1 kilómetro, hubiera llegado a la orilla, amado. Hubiera seguido tirando brazadas y patadas para llegar a la orilla. Amado, no pierdas de vista que este no es nuestro último lugar. Estamos esperando el cielo, amado. Estamos esperando estar con Dios. Estamos esperando ser redimidos. Estamos esperando encontrarnos con nuestro Señor en aquel día, amado. Quizá tengamos algunas dudas hoy, ¿verdad? Pero en aquel momento, cuando le veamos cara a cara, todas las dudas se disiparán. Y quizá le podrás preguntar: Señor, ¿y por qué padecí tanto en relación a estar lejos de mi familia? Señor, ¿y por qué padecí esta enfermedad? Señor, ¿y por qué se murió mi esposo? ¿Y por qué se murió mi hija? ¿Y por qué tuvo tal enfermedad? Y el Señor te contestará, y Él te dirá, y te contestará que tus ojos no miran las mismas cosas que Él mira. Él mira la eternidad, Él sabe la eternidad. Confía en Él. ¿Podemos tornar el canto, hermano, por favor? Tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad
porque me salvaste, me rescataste, te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Señor, muchas gracias, porque de verdad nos rescataste, Señor, de una vida tan complicada, Señor, de una vida tan triste, sin sentido, sin fuerzas para vivir, Señor. Y nos has concedido ahora, Señor, seguir tus pisadas, nos has concedido ahora imitarte, nos has concedido ahora, Señor, caminar contigo. Nos has ayudado, Señor, a formarnos con tu palabra, Señor. Bendito seas, Dios, porque de verdad nos transformaste, nos redimiste, Señor. Muchas gracias te damos por esto. Qué obra tan preciosa, qué obra tan hermosa, Señor. Aunque estemos padeciendo hambre o desnudez o peligro o espada, concédenos amarte, Señor. Concédenos jamás darte la espalda, Señor. Concédenos mantenernos firme hasta que lleguemos al cielo, Señor. Concédenos seguir dando brazadas hacia el cielo, Señor. Seguir luchando en contra de la marea, seguir luchando entre corrientes. Sácanos adelante, Señor. Danos fuerzas de tu Espíritu Santo, Señor. En medio de la enfermedad, ayúdanos a confiar, Señor. Sácanos adelante, Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú pagaste el precio por mi salvación. Solo sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste, te amo, Señor, porque tú me has amado primero, te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por atender a nuestra necesidad. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, a todos los matrimonios de mis hermanos. Que no falte tu amor, tu paciencia, Señor. Que no falte la esperanza, Señor. Que no falte tu Hijo Jesús en medio de ellos, Señor. Que no falten los frutos de tu Espíritu Santo. Que no falte, Señor, la gloria tuya, Señor, en medio de nosotros. Queremos glorificarte con nuestra vida, Señor. Queremos glorificarte con el ejemplo, Señor. Queremos glorificarte con todo nuestro ser, Señor. Tú eres el único que te atreviste a dar todo por nosotros, Señor. Toda tu vida y derramaste tu sangre, Señor. Toda tu persona la entregaste por nosotros cuando no valíamos nada, Señor. Y tú nos devolviste nuestro valor, Señor. Nos devolviste nuestra dignidad, Señor. Nos devolviste la razón de ser. Le diste un sentido a nuestra vida, Señor. ¿Cómo no reconocerte como Dios? ¿Cómo no reconocerte como Señor? Como el dueño de nuestra vida, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Dios, te damos las gracias por este día, por esta enseñanza que has concedido, Señor. Que produzca fruto en cada uno de los presentes, Señor. Que todos puedan tomar seriamente tu evangelio, Señor, lo antes posible. Restaura a los hermanos que, Señor, que esté su comunión un poco fría, que esté su comunión un poco con cierta distancia, Señor.
Quita el pecado del medio de entre ti y cada uno de mis hermanos que estén así, Señor, y restablece esa relación tan preciosa que tú nos concedes tener, esa comunión tan hermosa de confianza, de fe. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego mucho por cada persona que escuchó. Sé que fue mucha información, muchas cosas que leímos, Señor, pero en el nombre de Jesús que produzca fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.